a esta nube iliberal son las instituciones liberales, ¿vale? Entonces, soy un firme convencido de que no hay que volver a categorías prepolíticas, de que no hay que volver a una profundización de la ética, de que no hay que volver a una profundización de las convicciones para salvar la democracia. Pienso que no. Entonces, quiero ser muy claro, lo que pasa es que ahora quiero ser justo y explicarlo, ¿vale? Pero que quede muy claro que no creo que haya una crisis de la democracia irresoluble y no creo que en caso de que la hubiese o de que haya desgastes democráticos, la solución sea volver a requisitos predemocráticos o prepolíticos como son la ética o los valores. Creo que no, ¿vale? Entonces, siendo claro y sencillo y sintético, vamos a ello. Voy a dividir la exposición en 4 puntos. Primero os voy a hacer una situación política actual, un brevísimo panorama, aunque vais a tener analistas mucho más cualificados que yo, por ejemplo Florentino Portero, pero para entender lo que quiero decir necesito aterrizarlo en la historia. Entonces lo primero, la primera parte de la exposición va a ser una situación política actual. ¿Cómo estamos? ¿Qué cosas me parecen a mí que son destacables para nuestra conversación de hoy? Segundo, dado que el título de mi charla y el objeto de la charla es si es posible ser libre en tiempos de polarización, ¿qué es eso de la polarización? Que es algo de lo que todos hablamos, pero no estoy seguro que estemos muy de acuerdo todos en que estamos expresando la misma realidad. Entonces, la segunda parte de la charla va a ser qué es la polarización, a qué nos referimos y hasta qué punto es real o no la polarización. El tercero, cómo abordar esa polarización y esa situación política actual, y luego una pequeña prospectiva, ¿vale? Como punto y colofón, hacia dónde vamos, qué retos hay, qué dificultades puede haber, dónde podemos estar. Todo esto en 45 minutos, porque tengo el propósito de ser, por lo menos, si no claro, por lo menos puntual. Entonces, por lo menos voy a proponerme acabar a la 1:30, para que luego tengamos media hora todavía aquí, sin luego levantarnos, aunque la comida luego también tendremos un buen rato de tertulia, pero para que aquí tengamos media hora también de intervenciones, ¿vale? Entonces, seré breve, por la brevedad perderé claridad, pero luego podemos volver sobre cada una de las cosas que digamos, ¿vale? Entonces, bueno, primero, situación política actual, primer bloque de la exposición. Y esto tiene que ver con lo que decía de Ortega. Vamos a salvar las circunstancias, es decir, ¿vale? Vamos a ver cuáles son las circunstancias que hay que rescatar de esas circunstancias, del deterioro, y qué cosas son realmente útiles y valiosas en lo que estamos. Entonces, vamos a dividir esta primera parte en la parte internacional y la parte nacional, ¿vale? Brevísimamente. La parte internacional, ¿qué estamos observando? En resumidas cuentas, una crisis del multilateralismo. Entonces, el multilateralismo es un principio de política de derecho internacional, ¿vale? No es una cuestión ética, si no estáis familiarizados con el mundo del derecho internacional, es un principio de derecho internacional, por el cual se entiende que frente a la política clásica, que podría estar simplificada en la realpolitik, es decir, que grupos o personas o liderazgos fuertes deciden unilateralmente una cuestión, el multilateralismo nace, sobre todo se hace fuerte en la Segunda Guerra Mundial y consiste en crear foros de encuentro en los que más o menos se haga partícipes a todas las partes y la decisión sea consensuada. No seamos ingenuos, el multilateralismo no es perfecto, siempre hay fuerzas que influyen más, fuerzas que influyen menos, pero de alguna manera se pensó, y así fue, que después de la Segunda Guerra Mundial esto funcionaba para más o menos mantener una estabilidad en las tensiones internacionales, el multilateralismo. Por ser más o menos claro y poner un ejemplo, la ONU. ¿Vale? La ONU es una de las sedes, no es la única, pero es una de las sedes del multilateralismo. Hay ahora mismo, estamos detectando, una gran crisis institucional, una gran crisis del multilateralismo y una desconfianza. Se empieza a pensar que es una ingenuidad, porque ¿de qué te sirve un convenio internacional si no tienes la fuerza? ¿De qué te sirve un acuerdo internacional si luego no tienes los barcos y los aviones para defender a tus petroleros? ¿De qué te sirve llegar a una declaración de buenas intenciones si luego va a llegar China y va a hacer lo que quiera, o va a llegar Donald Trump y va a hacer lo contrario? Y sin embargo, ¿para qué quiere China el derecho o para qué quiere Donald Trump el derecho si ya tiene la fuerza? Bien, esto es un retorno a la realpolitik, es decir, a esa corriente filosófica de la política que piensa que si tienes fuerza no te hace falta el derecho y si tienes el derecho necesitas la fuerza. Es decir, que la última ratio de la política es la fuerza. ¿Para qué quieres normas si tienes la fuerza?
Si tienes normas pero no tienes fuerza, las normas no sirven para nada. Conclusión, lo importante es la fuerza. Bien, frente a esto, el multilateralismo, la política internacional al uso hasta nuestros días, y esto es lo que está en crisis. Esto es lo que quiero que valoremos. ¿Es verdad que está en crisis? Las instituciones liberales, las formas que nos dimos después de la Segunda Guerra Mundial, ¿siguen siendo eficaces para afrontar los nuevos retos? ¿O ya no? ¿Son formas caducas, son formas obsoletas y ya no sirven? ¿Vale? Esta es la pregunta. Bien, entonces, relativo a esto, lo que estamos observando, ya a grandes rasgos, es que estamos volviendo a una política muy parecida, política internacional todavía, una política internacional muy parecida a la del siglo XIX, que estaba constituida, vosotros lo habéis estudiado, como imperios. Si lo extrapolamos, se llaman zonas de influencia. Es decir, hay liderazgos muy fuertes, pero circunscritos a zonas del mundo. Asia-Pacífico, Oriente Medio, la zona, el continente americano y Europa. Y esto se llaman zonas de influencia. Las zonas de influencia son lugares perfectamente delimitados donde hay una autoridad claramente reconocible que tiene plenas disposiciones sobre ese territorio. ¿Vale? Zonas de influencia. Es lo más parecido, siendo muy injustos, a lo que podríamos entender como los imperios del siglo XIX. Esto parecía que se había disuelto con la caída del muro, el eje liberal y el eje socialista, fin de la historia, bueno, este contexto que a lo mejor os es familiar a alguno, pero bueno, había un optimismo liberal a partir de 1989 y se empezó a creer que esta política de fuerzas y de zonas de influencia estaba ya superada por una libertad de mercado, por una libertad jurídica y por libertades privadas. Bien, pues, ¿qué es lo que nos estamos encontrando de repente y de una forma bastante insospechada por muchos? Que nos encontramos con 2 o 3 zonas o 4 zonas de influencia porque se están configurando. Primero, indiscutiblemente, China. Segundo, discutiblemente, habrá que ver qué es lo que pasa, Rusia. Habrá que ver qué pasa con Rusia, pero desde luego, indiscutiblemente, China. Indiscutiblemente, Estados Unidos, que está construyendo una zona de influencia que va más allá de Estados Unidos. No sé si os fijasteis en el acto de Bad Bunny en la Super Bowl, que cuando cantó América se molestó en enumerar cada uno de los países de América. Bien, pues esto era una respuesta al movimiento, una clara respuesta al movimiento MAGA, de decir, nosotros somos América, no solo tú, o sea, tú eres uno más de los americanos. ¿Por qué Bad Bunny hizo o sintió la necesidad de hacer esta respuesta a Donald Trump? Porque la política MAGA, la política de Donald Trump, es convertir en una zona de influencia América. Aquí ahora hemos visto cómo ha subido la temperatura en el Caribe. Bueno, pues está subiendo la temperatura en el Caribe porque ya es zona de influencia de Estados Unidos y lo que está por ver es si pasa a ser zona de influencia de Estados Unidos en sentido estricto o simplemente una zona próxima. Pero vamos, lo que está claro es que la administración Trump ahora mismo claramente está construyendo una zona de influencia. No sé si recordáis, porque como la actualidad va tan rápido, lo de Groenlandia, y decir, oye, esto es nuestro, más luego la zona del sur. No sé si habéis visto las elecciones en Colombia de esta noche y el resultado. Bueno, ha ganado por un punto la fuerza de la derecha más radical, derecha conservadora, derecha populista, bueno, como queráis poner el adjetivo. Entonces, algo está cambiando ahí. Hay otra parte que está por definir, por eso les decía 3 o 4, que es la zona del sur global, que para nosotros occidentales es algo desconocido, pero el sur global también se está moviendo, más la India. Bien, en cualquier caso, zonas de influencia y ya no interconexión multilateral, ¿vale? Esto es el nuevo contexto. En este contexto, nosotros europeos, la pregunta es, ¿dónde estamos? ¿Somos zona de influencia? ¿Somos zona de defensa del multilateralismo? ¿Somos la defensa de la política internacional clásica? ¿Qué es lo que somos? Y no está nada claro. Entonces, en Europa, ahora mismo estamos insertos en una batalla porque tenemos claro que hemos perdido influencia en innovación tecnológica, hemos perdido el tren, o estamos perdiendo el tren de la IA, estamos sumándonos al tren de la defensa y de la seguridad, pero llegamos tarde. Claramente hemos perdido iniciativa empresarial, iniciativa innovadora, y estamos dentro del debate de la regulación. Pues ahora mismo en lo que estamos nosotros metidos es la necesidad de una defensa, la necesidad de una política común
y la incapacidad, el lastre que supone la regulación. Y esto es muy importante porque, como dato, el debate sobre la regulación, en el fondo, trasluce un debate que es mucho más profundo, que de nuevo es la misma pregunta que os quiero hacer a lo largo de la exposición. La regulación, los límites democráticos, la separación de poderes y las instituciones nos hacen ineficientes frente al mundo que viene. Es decir, ¿somos demócratas y por tanto inútiles? ¿La democracia es un obstáculo para ser competitivos en un mundo en el que cada vez son más fuertes los liderazgos? Lo digo como pregunta, porque además tengo claro mi deseo, pero no tengo tan clara la respuesta. Pero sí que me importa que quede clara la pregunta para que la podamos compartir y debatir. ¿Estamos siendo ineficientes? Entonces, cuando hablamos de los burócratas europeos y cuando hablamos de la regulación europea, detectad que en ese discurso subyace una petición de principio, y es que la Unión Europea tal y como la conocemos, con todo lo que supone el proceso de integración europeo, ya no es eficaz para afrontar los retos de la política contemporánea. Es decir, Europa es ingenua si pretende que con las libertades va a ser capaz de competir con China. Entonces, lo digo como pregunta, no como afirmación, ¿vale? Pero esto es lo que está en el debate. Por tanto, crisis del multilateralismo, zonas de influencia y nosotros en medio sin saber muy bien qué es lo que hacemos. Nosotros en medio, además, en una situación compleja, porque parece que las zonas de influencia se medio empiezan a poner de acuerdo entre ellas, pero también está bastante claro que se ponen de acuerdo en un punto, y es que Europa es parte del problema para todos ellos. O sea, Rusia no se lleva bien con Europa, China tiene problemas con Europa y la administración Trump tiene problemas con Europa. O sea, que Europa es pequeña, se siente incapaz de responder a los nuevos retos y además los europeos nos sentimos en medio de un gran problema. Entonces, esto va a configurar nuestra forma de entender la libertad en el mundo contemporáneo. No se es libre de la misma manera en un mundo regulado que en un mundo no regulado. No se es libre de la misma manera en un mundo donde se siente el miedo y la amenaza que en un mundo que se siente seguro. O sea, uno no es libre independientemente de las circunstancias. Y vuelvo a Ortega, ¿vale? No somos libres independientemente de las circunstancias. Y estas circunstancias nos están haciendo sentir de una determinada manera. Muy bien. En economía hay otro gran debate a nivel internacional. China tiene muchísimo prestigio. Entonces, esto nosotros lo estamos recibiendo de forma contradictoria. ¿Por qué tiene prestigio? Porque es una economía planificada, porque es una economía regulada y porque es una economía centralizada en el partido. Pero a la vez ha adoptado formas capitalistas, formas de libre mercado. Entonces, de repente, en China vemos, no es verdad, pero parece que vemos como la síntesis de la Guerra Fría. Los dos grandes sistemas, el soviético y el norteamericano, o sea, el socialista centralizado y el capitalista, de repente parece, insisto que no es así, pero parece como que se han sintetizado en un comunismo de mercado o en un intervencionismo capitalista, que son oxímoros, es una contradicción, pero esto es lo que parece que está sucediendo en China, ¿no? O sea, una política de partido centralizada, controlado desde el partido. Los miembros de los consejos de administración de las grandes empresas privadas chinas forman parte del Partido Comunista Chino. El Partido Comunista Chino es el que da el caveat, el permiso para poder abrir o cerrar una empresa, para formar parte de una empresa. O sea, es muy soviético, pero por otro lado hay una lógica de mercado. Ellos compiten en el mercado, ellos se abren al mercado, ellos son sociedades participadas que están sometidas a ciertas reglas de mercado. Esto está haciendo que el liberalismo clásico, nuestro liberalismo europeo y norteamericano, se replantee ciertas cosas. Y de nuevo, ¿la economía libre de mercado es suficientemente eficaz, es suficientemente eficiente para responder a estas nuevas economías como la China? El otro día una parte de comunicación de la Embajada de la India, o sea, una parte institucional de la Embajada de la India, decía, a raíz de la reunión del G7, decía, mientras ellos en 7 años han tenido el liderazgo dividido, porque va cambiando de país, han tenido, no recuerdo exactamente si dos franceses, 3 alemanes, tal, la India no ha cambiado de liderazgo. Entonces la India decía, transmite un mensaje muy claro, nuestra política personalista
centralizada y fuerte es mucho más eficaz que la de ellos. ¿Por qué? Porque ellos están divididos y están obligados a la alternancia. Estamos en esta tensión ahora mismo política. Hay dos modelos, el autoritarismo fuerte y la democracia institucional. Y la pregunta que está es ¿cuál de las dos es más eficiente? Es una cuestión de eficiencia. Entonces, ¿qué es la eficiencia y qué parámetros utilizamos para valorar la eficiencia? Lo desarrollamos más adelante. Pero esto, insisto, es lo que cuando vemos la política internacional, de nuevo, una y otra vez, está constantemente presente. ¿Qué es más eficiente? Si aquella vieja política multilateral, institucional, democrática y respetuosa de las libertades, o las nuevas políticas de liderazgos fuertes que se saltan algunas libertades privadas para mayor eficacia. Si queréis, como símbolo, las cárceles de Bukele. ¿Vale? Son eficientes, pero ¿hasta qué punto nos gustarían aquí? ¿Quién las controla o no? O sea, podríamos simplemente limitar lo que os quiero decir simplemente a eso. Lo que pasa es que no quiero limitarlo solo a eso. Bien, por tanto, también en el punto económico, crisis o contraste de sistemas y de eficiencia económica. Tercer punto, tremendamente importante y complejo a nivel internacional, el tema tecnológico, inteligencia artificial, estrategias híbridas, etc. Las estrategias híbridas, para los que no estéis, porque lo voy a dar por supuesto, pero para no darlo demasiado por supuesto, las estrategias híbridas son ese punto de agresión o de injerencia de un Estado a otro en el que no se escala lo suficiente como para llegar a una guerra convencional. Entonces, una guerra convencional es cuando yo pongo mi ejército en tu territorio, cuando yo te hundo un barco, cuando yo lanzo un misil, cuando hago una agresión directamente sobre tu territorio. Hay más formas de agresión clásica. Las estrategias híbridas es que asomo la patita por debajo de la puerta, pero no mucho, pero yo no he sido. Por ejemplo, hago volar un par de drones por tu aeropuerto y te bloqueo el espacio aéreo, pero ha sido un error, perdóname, yo no quería hacerlo. Entonces, no hago una declaración expresa de invasión. O lanzo una campaña contra el Brexit o contra la unidad del Estado español en 2017 en Cataluña, o cualquier tipo de campaña de desestabilización, o compro una empresa y la hundo. Entonces, hago injerencias en otro Estado, le molesto, lo desestabilizo, pero no digo que soy yo. Estas son las estrategias híbridas. Es un tipo de guerra no convencional. Por eso se llaman híbridas. ¿Cuál es el problema? Que la tecnología acelera estos fenómenos de injerencia estatal y dificulta la intervención. Por tanto, en el mundo de las relaciones internacionales, las estrategias híbridas y la tecnología concurren para desestabilizar las democracias convencionales y, de nuevo, aquí la pregunta es la dificultad que tienen las democracias convencionales para defenderse frente a este nuevo tipo de agresiones o de injerencias. ¿Por qué? Porque se hacen sobre todo a través de instrumentos digitales, redes sociales, medios de comunicación, páginas web, que son muy difíciles de controlar. ¿Por qué? Porque en China, para tener una red social, es fácil. Tú dices qué se puede decir, tú dices quién lo puede decir y tú dices qué pasa si el que dice lo que no puede decir, lo dice. Es muy fácil controlar el debate público en las páginas, en Facebook, bueno, Facebook ya no está en China, en las páginas o en las redes sociales que ellos tienen. ¿Cuál es el problema que tienen las democracias liberales? Que tú puedes impedir que un tercer Estado utilice una red social que tiene implantación en tu territorio para hacer determinadas políticas. Pero lo que tú no puedes hacer es que un nacional de tu Estado miembro emita una opinión. Por ejemplo, a mí no me parece mal lo que ha hecho Rusia en Ucrania. Pues si eso lo dice un miembro de un Estado nacional en España, no hay ninguna vía jurídica para perseguirlo, porque es que además, de hecho, no está mal. No estarás de acuerdo, pero no está mal que lo diga. Nuestra democracia se basa, uno de los grandes principios, es esa libertad privada de poder expresar tu opinión. Pero claro, ¿qué es lo que pasa en las redes sociales? Que tú no sabes si esa persona es un bot, tú no sabes si esa persona está fomentada o inspirada por un servicio de inteligencia de otro Estado. Entonces, a la hora de perseguirlo, esto presenta a nivel de defensa nacional un serio problema. De nuevo, un serio problema y sintetizo mucho, ¿vale? Voy muy rápido. Que de nuevo demuestra una fisura en la democracia liberal frente a ciertas técnicas de países que no son respetuosos con las libertades. Y de nuevo, tercer elemento, que pone en cuestión nuestra eficiencia para defender la libertad, o más aún, ¿es la libertad ahora mismo un valor a defender frente a la amenaza e inseguridad que provocan regímenes autoritarios?
¿Sigue siendo sensato, sigue siendo responsable defender la libertad frente a las nuevas amenazas? Ya os he dicho, ya os he hecho spoiler, que yo pienso que sí, pero la pregunta está, y tenemos que ser consecuentes porque las circunstancias internacionales nos están haciendo pensar las cosas de un modo distinto a como las pensábamos en los años 80. Muy bien. Cuarto elemento de política internacional, la Iglesia. Digo la Iglesia, y cuando digo la Iglesia católica. Podría hablar de las religiones, pero entonces ni en una semana podría hacerlo y además no estoy capacitado para ello. Me voy a referir solo a la Iglesia católica. Algo está pasando, ¿vale? Yo percibo, y esto lo comparto con vosotros también como pregunta. Nos ha visitado el Papa ahora en España y yo he visto que han pasado cosas que me han sorprendido. O sea, por ejemplo, si vais al CIS, hay una tendencia clara desde las 2 últimas décadas en las que, sintetizando, en España ser católico significa ser de derechas. Ser de derechas no significa ser católico, pero ser católico significa ser de derechas a nivel estadístico. Cuidado cuando digo significa, porque a mí esto me aterroriza, que la religión se identifique con ser de derechas. Pero es un hecho sociológico. Tú coges católicos, pones en el mapa, lo cruzas con de derechas católicos y cruza, ¿vale? Y además ellos mismos o nosotros mismos lo decimos, y además no sé vosotros qué pensáis de esto, pero quizás en vuestros ambientes detectaréis que quizás esto es verdad. ¿Qué es lo que ha pasado con la visita del Papa? Que ha tenido una grandísima acogida por parte de la izquierda, y sin embargo yo he detectado en la derecha ciertos debates críticos con el Papa, que si tiene derecho o no a participar en el Parlamento, que quién es él para decir que el aborto está mal en sede parlamentaria, que por qué defiende la economía intervenida del Estado, la economía social y la justicia social. Entonces, es una intuición que simplemente comparto con vosotros porque es muy pronto, pero he visto reacciones. Lo que sí que es evidente es que el Papa, en sus declaraciones en relación a la política de Donald Trump, de Netanyahu, adiós Pablo, un gusto escucharte, sí que he visto que las críticas del Papa León a la política de Donald Trump, a la política de Netanyahu, a ciertas cosas que están pasando en el Caribe, he visto que ha tenido muchísima influencia. Y esto también es un cambio de paradigma, que la Iglesia y que el líder de la Iglesia tenga tanta repercusión en la política internacional. Porque lo de Juan Pablo II, que fue muy llamativo, estuvo muy delimitado a la Guerra Fría, la parte soviética. Entonces, lo dejo como dato ahí para vosotros, ¿vale? Cómo la Iglesia está participando o está insertándose en el debate público de una forma que es algo diferente a como ha sido en otras épocas. Y ya está. Pues hay cosas que están cambiando, ¿vale? Quiero destacar, antes de pasar a la parte nacional, porque me da pie también a esa transición, no sé si lo seguisteis o os llegó, por seguir hablando un poco de la Iglesia, el discurso del Santo Padre, se llama así, el discurso del Santo Padre, a los miembros del cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede. O sea, el Papa, es costumbre que el Vaticano invite a los diplomáticos que están allí, que tienen representación en el Vaticano, que les invite y él da una charla y luego charlan e intercambian posiciones, ¿vale? Es una cosa tradicional. No, pues este año, cuando el Papa invita a los embajadores que están con representación en el Vaticano, da un discurso que os recomiendo que lo leáis porque es de una agudeza geopolítica muy llamativa. El Vaticano tiene la suerte de que está en todas partes y recibe a todo el mundo, entonces suele decir cosas interesantes, ¿sabes? Porque tiene muchos datos, porque se relaciona con mucha gente y además no tiene un interés especial en defender un solo área de influencia. En ese discurso el Papa señalaba primero lo que yo ya os he dicho, la debilidad del multilateralismo como problema serio, porque cuando hablamos de debilidad del multilateralismo además hablamos de la vuelta a la fuerza bruta. Tener como imagen, os decía antes las cárceles de Bukele, pero tener en mente el bombardeo de narcolanchas. Un helicóptero que va tal, y hace volar por los aires una narcolancha. Bueno, pues eso hay a gente que le gusta. Dice, joder, por fin algo eficaz. Bueno, pues un jurista como yo tiende a pensar, oye, pero ¿hay proporcionalidad de fuerzas? ¿No bastaba con que el helicóptero bajase, los disuadiese y los secuestrase? Pues no bastaba, porque hacía falta el impacto visual, hacía falta la publicidad de la fuerza. Bueno, a esto se refiere el Papa. Hay un nuevo prestigio de la fuerza frente al descrédito de los medios convencionales. Problema por un lado. Él dice diálogo y consenso contra fuerza. Luego dice que hay un cortocircuito de los derechos humanos. La expresión es suya. Hay un cortocircuito de los derechos humanos. Cada vez hay más problema con la libertad religiosa
con los migrantes y la dignidad de las personas. Y aquí dos cosas. ¿Visteis ayer el partido de España? Sí, vale. ¿Visteis que Lamine Yamal metió gol? ¿No? Y visteis que lo celebró. Vale. Visteis que lo celebró con un gesto de oración, que se puso de rodillas, se extendió las manos, se agachó la cabeza, que es un gesto típico de los musulmanes. ¿Lo visteis, no? Vale. No me respondáis ahora, pero ¿tiene derecho a hacerlo? ¿Es español si lo hace? ¿Vale? ¿Por qué os lo digo? Hay un post hoy de Revuelta, de un grupo afín a la extrema derecha en España, que dice: no dejéis que os metan gol. Es decir, que porque meta goles, la selección española acabe dejando de ser española, porque hemos metido a una persona que no es española y que además es musulmana. Entonces, por un gol dejaremos de ser españoles. Bueno, pues a esto también se refiere el Papa y sobre esto volvemos. Esto lo digo como dato porque es de ahora, el post es de esta mañana y el gol es de ayer. Pero hay un problema de inmigración y hay un problema de libertad religiosa. ¿Estamos dispuestos a que en España haya otras religiones? ¿Estamos dispuestos a que en España haya otras culturas o no? Bueno, el Papa esto lo detecta como problema y sobre esto voy a volver ahora en la siguiente parte. Y luego habla de un problema, detecta como una zona de conflicto internacional, y en esto quiero que seáis conscientes, si no lo sois, de que ahora mismo estamos ante el mayor número de conflictos bélicos abiertos en todo el mundo desde después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Vale? Hay más conflictos bélicos ahora mismo abiertos que en toda... Perdón, es que no me funciona el silenciador del móvil. Hay más conflictos abiertos que en el momento de la Segunda Guerra Mundial. Estamos en un momento de inestabilidad geopolítica internacional superior a los últimos 40 años. Y esto el Papa lo detecta como un problema y obviamente cualquiera de nosotros también. Muy bien. Paso a la parte nacional de este primer bloque, un panorama muy rápido. Vamos ahora al nacional. ¿Cómo estamos en España? España obviamente está dentro de Europa y Europa está dentro del mundo, por tanto estamos sometidos a estas influencias, pero en España vivimos una situación un tanto particular. No es exactamente igual en todas las zonas del mundo y España tiene una situación un tanto particular. Como vengo a hablaros de polarización y de libertad en tiempos de polarización, ¿cómo es la polarización en España? ¿Qué nos pasa? Bueno, lo primero que nos pasa es que decimos que estamos polarizados, lo cual ya es un problema, porque entonces si lo decimos es porque lo creemos que estamos polarizados. Por eso escribí el libro de Contra la Tercera España, porque no es verdad que en España haya dos Españas, no es verdad que España esté dividida entre rojos y azules, no es verdad. La razón de la guerra civil no fue esa, y no es verdad que la consecuencia de la guerra civil fuese esa, y no es verdad que todavía hoy esa sea la explicación de los españoles. No es verdad que haya dos Españas. Lo que sí que es verdad es que nos encanta decirlo, lo cual es un problema, porque nos explicamos mal, y como nos explicamos mal, nos damos malas respuestas. Porque si hay dos Españas, si es verdad que hay dos Españas, la consecuencia inevitable es la guerra civil, porque son dos Españas que no están dispuestas a entenderse porque no pueden, porque son dos cosas distintas. Por tanto, si afirmamos que hay dos Españas, si afirmamos que estamos polarizados, estamos afirmando que la única solución política para España es que una parte supere la otra parte, y una parte supera la otra parte solo cuando hay guerra. ¿Qué es lo que sucede? Que si es verdad que estamos polarizados, si lo afirmamos con todas las consecuencias, entonces estamos afirmando que la democracia en España es imposible, que no funciona, que el parlamentarismo es una farsa. ¿Me seguís? ¿Entendéis el razonamiento? Si estamos polarizados, hay dos Españas, si hay dos Españas, una parte no entiende a la otra parte, si una parte no entiende a la otra parte, las instituciones que están construidas para que las partes se entiendan no sirven para nada, por tanto la democracia está amortizada y solo nos queda que una gane a la otra. ¿Estáis de acuerdo hasta aquí? Vale. ¿Qué es lo que sucede? Segundo punto en la política nacional, que es que parece que es verdad. Que es que cuando uno ve a nuestros políticos cómo se comportan en el Congreso, su incapacidad de llegar a pactos, su incapacidad de entenderse y el bochorno que es una sesión en el Parlamento casi cotidianamente, más el discurso público, más el discurso publicado, uno recibe la sensación de que es verdad, que es que no se entienden, que no se ponen de acuerdo y que son incapaces de hacer nada juntos. Con lo cual, el mensaje que nos está llegando por dos sitios distintos es que estamos polarizados, que estamos divididos y que las instituciones ya no funcionan. Esto se suma al panorama internacional que os he dicho de la ineficacia de la democracia para capear el nuevo temporal y sumamos a lo que ya suma, ¿vale? Llueve sobre mojado. Política de bloques, ruptura. Y aquí lo que hace falta es lo que sea para echar a Pedro Sánchez
ahora, luego hará lo que sea lo que falta para echar a los fascistas, ¿vale? Pero estamos ya en ese discurso. En España además pasa otra cosa institucional, y es que los nacionalismos están sobrerepresentados, con lo cual a la hora de que haya elecciones generales o elecciones autonómicas hay una sobrerepresentación de una realidad que es mucho menor de lo que parece. Pero al estar sobrerepresentada, el nacionalismo en el debate público tiene mucha importancia. ¿Y qué sucede? Que se empieza a crear un nacionalismo de efecto contrario por efecto reactivo. Entonces empieza a haber un nacionalismo de derechas, tanto en Cataluña como a nivel nacional. ¿Por qué? Porque el nacionalismo está sobrerepresentado. Todo esto son inputs, ¿vale? Luego sobre cualquiera de estas cosas me preguntáis o entramos, ¿vale? Otro factor que pasa en la política española es que hay un desgaste claro de la política del 78, de la transición, el espíritu de la transición. Hay como un desgaste, como algo que esto ya no vale, esto es de otro tiempo, aquella actitud estuvo muy bien en su momento, pero ahora es de ingenuos, y ahora hace falta otra cosa. Hay una parte que es verdad, no se puede mitificar el 78, ha pasado mucho tiempo, han pasado 50 años casi, y hay que repensar ciertas cosas que se han agotado, hay ciertas cosas que son disfuncionales, hay otras cosas que estuvieron pensadas para su momento pero que ahora no funcionan, y hay que tener también la audacia de presentar reformas constitucionales. No se puede mitificar el consenso, pero tampoco se puede dar por amortizado. O sea, funcionó y sigue funcionando, ¿vale? Bien, y un sentimiento que empezó en 2007 y que poco a poco va calando hasta que yo creo que ya se ha hecho fuerte, que es un sentimiento antisistema. ¿Por qué digo 2007-2008? 2007-2008 es la crisis financiera y económica que afectó, como sabéis, a todo el sistema occidental y caló un mensaje. De aquí luego Pablo Iglesias, el 15M, estos movimientos de izquierda antisistema, que luego se han extendido ya a nivel general. Lo sintetizo en un razonamiento que es muy populista, que es muy demagógico, pero que es muy operativo. Unas personas pasan 30 años ahorrando los ahorros de toda su vida, los meten en un banco, el banco quiebra y pierden los ahorros de su vida. Otra persona pide una hipoteca para una casa, hace un esfuerzo por comprar la hipoteca, no puede pagar la hipoteca, pierde la casa, pero tiene que seguir pagando los intereses de la hipoteca porque con la cosa, no cancela la deuda. Esto por un lado, ¿no? Entonces, situación de muchas familias en crisis, a lo mejor alguno tenéis memoria personal o de algún tercero. Yo recuerdo en la universidad que había muchísimas familias que no podían pagar la universidad, que había muchas familias que no podían pagar el colegio de mis hijos, o sea, hubo muchísima gente responsable y trabajadora que perdió muchísimo. Pero esta gente, al final, ¿qué percibe? Que el Estado rescata a los bancos. Entonces, que muchísimo dinero del Estado se utiliza para rescatar a los bancos. Razonamiento. Yo he perdido todo por una estafa piramidal de unos señores que son unos piratas que están al mando de los bancos, y el Estado rescata a los piratas y no a mí, que soy la víctima. Entonces se empiezan a sentir víctimas del sistema, pero ya no es gente de izquierda o de derechas, es simplemente los perdedores del sistema, gente que se siente traicionada por un sistema que rescata a los piratas. Perdonad que hable así, pero estoy siendo populista, ¿vale? Aposta para que entendáis el mensaje. Aquí empieza ya el discurso anticasta, antiélite, antibipartidismo, son todos lo mismo, es que son una casta, es que es una oligarquía, es que son las élites, es que son ellos los que nos roban, y de aquí nace el populismo. Nosotros somos el pueblo frente a ellos que son más de lo mismo. Entonces, esto ya empieza a arraigar, y en España es un discurso que ya es transversal. Hay una élite, hay un bipartidismo, hay una casta, da igual lo que queráis, cada partido y cada grupo utiliza su lenguaje, pero para designar lo mismo. Hay una traición del sistema. Por tanto, de nuevo, una vez más, un sistema ineficiente para garantizarnos lo elemental. Bien, hasta aquí un breve panorama nacional e internacional para transmitiros una pregunta, y es si hay ciertas circunstancias que apuntan a que el sistema que hemos conocido y que muchos de vosotros habéis estudiado o estáis estudiando ya no es eficiente, ¿acaso son más eficientes las nuevas propuestas autoritarias? Es decir, ¿el modelo son Trump o Xi Jinping? Esta es la pregunta, con pregunta, ¿vale? O
un dominio de los autoritarismos, o incluso España está mutando hacia un autoritarismo, incluso podríamos decir, y nuestro presidente del gobierno nos está llevando a eso. ¿Vale? ¿Queda clara la pregunta? Es pregunta, insisto, no os quiero inducir a una respuesta, y además ya os he dicho que mi respuesta es que no, que seguimos siendo eficaces, o sea que os he hecho spoiler. Vale, polaridad y polarización, brevemente. Segundo bloque de la exposición. Ya os lo he dicho, y me importa mucho que lo entendáis, si hablamos de polarización, hablamos de una realidad que no hace referencia a una diferencia entre las partes, sino a una incompatibilidad entre las partes. Diferencias entre las partes, o sea, rojos, verdes, azules, naranjas, ha habido toda la vida de Dios. Ricos y pobres ha habido toda la vida de Dios, y toda la vida de Dios los habrá. Creyentes y no creyentes, más fervorosos, menos fervorosos, hombres, mujeres. O sea, diferencias en una sociedad siempre las ha habido. Lo que pasa es que las sociedades se han organizado de manera diferente para organizar la diferencia. De hecho, la política es esto, es la organización de la diferencia. La política es esto, esta es la definición de la política, la organización de la diferencia. ¿Cómo se organiza la diferencia? Una forma es neutralizarla y otra es armonizarla. La política democrática liberal lo que hace es armonizar diferencias. De ahí que la base de la política liberal sea el pluralismo. Intentar que distintas partes no lleguen a una fusión, sino a una convivencia. A una convivencia de mínimos, además, una coexistencia. O sea, que puedan religiosos, no religiosos, ricos y pobres, de derechas, de izquierdas, puedan coexistir sin neutralizarse ni asimilarse. A esto lo llamamos polaridad. Polaridad es la diferencia, viene de su concepto físico, polaridad es la diferencia que genera una corriente. Entonces, si la corriente es controlable, hay vida política, y esto sería el parlamentarismo. Se sientan los de la derecha y los de la izquierda en el mismo sitio, discuten, se insultan, se aprueban, se odian, tal, pero al final la cosa se mueve, hay polaridad. El parlamentarismo fracasa cuando las partes ya no discuten, sino que se matan, ¿vale? Y eso es la polarización. Por tanto, que quede muy claro, porque es que es muy importante y me parece que se nos ha metido como un veneno en la conversación pública la idea de polarización. Si estamos polarizados, significa que la única solución es que una parte tiene que aplastar a la otra, que es imposible que convivan. Esto significa polarización. Si hay polarización, no hay democracia. Entonces, es la base sociológica que imposibilita la democracia. Entonces, lo que nos tenemos que preguntar seriamente es si es verdad que estamos polarizados. Os digo rápidamente, tenemos que distinguir para aclararnos entre polarización social y polarización política. ¿Hay polarización política? Sí, lo hemos visto. El escenario político español ahora mismo escenifica constantemente la polarización. Nunca jamás me voy a poner de acuerdo con los fascistas, nunca jamás voy a ponerme de acuerdo con nada con Sánchez. Es la escenificación de la polarización. ¿Hay polarización política? Sí. ¿Hay polarización mediática? ¿Los medios de comunicación utilizan un mensaje polarizado? Sí, sin duda. Leer lo de las joyas de Zapatero ahora mismo, o lo del juez Peinado, por poner dos temas de ahora. O sea, la opinión sincronizada a derechas y izquierdas a expuertas, da igual. Si son de los míos, el juez Peinado da igual, es un pequeño error sin matices, y algunos juristas se darán cuenta que no es un pequeño error, ni mucho menos, y las joyas de Zapatero, total, no sabía que las tenía en la caja fuerte, porque ¿quién lo iba a saber? Da igual, ¿vale? Hay polarización mediática, sí, la hay. Pero ¿hay polarización social? ¿Los españoles estamos polarizados? ¿Los españoles nos llevamos mal entre nosotros? ¿Los españoles nos entendemos mal entre nosotros? ¿Somos Belfast? ¿Somos la Belfast de los años 80? No. ¿Somos Bélgica con los flamencos? No, no. Los españoles tenemos un patrimonio social del que no somos conscientes. Los españoles tenemos una unidad de cultura y una armonía social de la que no somos conscientes a nivel sociológico. Luego otra cosa es lo que digamos, y hablamos, y echamos brindis al sol, y hacemos exageraciones. Pero los españoles tenemos un patrimonio social brutal, y ahora no lo puedo desarrollar, ¿vale? Pero sociológicamente, os remito si queréis a Víctor Pérez Díaz, que es un sociólogo muy prestigioso español, pero vamos, id al CIS y mirad qué cosas preocupan a los españoles, y vais a ver que las preocupaciones son comunes, y cuando las preocupaciones son comunes es que nos llevamos bien, que estamos bien, sí, eso está bien. Si a todos nos molesta lo mismo, es que las cosas están bien. Por tanto, ¿cuál es el problema ahora mismo en España? Que hay una infrarrepresentación de la normalidad. Lo normal está poco representado, lo normal a nivel estadístico, hablo.
¿Vale? ¿Por qué? Porque los políticos buscan diferenciarse en aquello que no son como los otros para conseguir un nicho político. Y eso les hace exagerar la diferencia y comunicar en exceso aquello que diferencia. Ahora os digo, y tampoco os lo puedo demostrar, pero si queréis luego lo compartimos, os aseguro que es una torpeza táctica y estrategia de los partidos políticos españoles antológica. Os aseguro, y esto es un dictum, ¿vale? Es una verdad demostrada empíricamente, que el que polariza pierde. El que polariza el discurso político no gana elecciones. ¿Vale? Esto está más que demostrado. Lo que pasa es que como en Twitter, en redes y en prensa lo que anima es lo contrario, es la polarización, parece que la polarización es caballo vencedor. Os digo que no. ¿Y por qué no? Porque los españoles no estamos polarizados. Como dato simbólico, que tuvo un enorme peso, los 7 minutos de aplauso al Papa en el Congreso. Esos 7 minutos de aplauso significan mucho más de lo que luego la prensa el lunes quiso subrayar. De hecho, fue patético el análisis que hizo la prensa de lo que sucedió el lunes. Pero los 7 minutos darían título a un libro. Los 7 minutos, igual que los 5 días de la historia de Londres del que hablaba Pablo, los 7 minutos. ¿Qué significa eso? Os digo que es un cambio simbólico muy importante que indica que el que polariza pierde. ¿Vale? La polarización es una estrategia perdedora. Ahora no sabemos por qué. Los políticos, no sé quién les asesora, han decidido algunos apostar a la polarización. Bien, voy a cumplir con el tiempo. Punto importante que me importa señalaros, porque Julio me pidió que os hablase de cómo ser libres hoy, cómo ser libres en el contexto. Entonces, ¿cómo ser libres en un contexto de polarización? Bien, pues hay una dificultad añadida a la intoxicación del debate público del que os hablaba, a la situación de amenaza en la que estamos, a la pérdida de relevancia que parece que tenemos, a la crisis institucional y al descrédito de la democracia, se suma un problema importante que quiero señalaros, que es el tecnológico y el de las redes sociales, que ya lo he anunciado antes. La democracia se asienta sobre la conversación pública. Es la base, es la opinión pública, es sobre lo que nos sustentamos. Ahora mismo la conversación pública está radicalmente adulterada. No sé si habéis leído la última encíclica de León XIV, Magnificas Humanitas, en la que habla constantemente de la importancia que tiene el poder de la tecnocracia sobre la conversación pública. ¿Por qué? Porque es verdad, porque cuando una persona privada como Elon Musk compra Twitter, no está comprando Twitter, está comprando la conversación pública. Es como si yo me compro la plaza del pueblo de mis bisabuelos y digo que en la plaza del pueblo solo hablan mis amigos y dicen lo que yo. Entonces, las redes sociales ahora mismo son el vehículo donde se realiza la conversación pública y no es un discurso abierto y libre al que estamos acostumbrados, es un discurso intervenido. Esto hace que se produzcan al menos un par de fenómenos. Primero, estamos sometidos a estrategias híbridas, del que ya os he hablado, es decir, hay interferencia de terceros estados sobre nuestros intereses nacionales. Esto es un problema de seguridad y defensa grande que no puedo desarrollar ahora. Hay una crisis de veracidad, y esto es muy importante. Yo a mis alumnos siempre se lo pregunto, siguiendo una encuesta del CIS, y coincide con la encuesta del CIS, le digo, ¿quién de vosotros, pensado para vosotros mientras lo pregunto, quién de vosotros lee prensa escrita? ¿Quién de vosotros escucha radio? ¿Quién de vosotros ve noticias en la tele? ¿Y cuánto? Levantan la mano los mayores, los veteranos, pero pensadlo, no me respondáis, pero pensadlo. El CIS dice que poquísimos de entre vosotros lo hacen. A lo mejor vosotros, que sois especialmente formados e informados, lo hacéis, pero si lo hacéis, sois rarísimos, sois el pequeño porcentaje que lo hace. Pero tú preguntas, o sea, preguntamos, ¿os sentís suficientemente informados? La respuesta afirmativa de sí es altísima. Entonces, observamos un hecho. No se lee prensa convencional, pero la gente está muy informada. Y entonces dices, entonces la información viene por otros cauces, que no son los convencionales. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Bueno, pues TikTok, Instagram, redes sociales, YouTube, mi WhatsApp. ¿Vale? Esto pensad vosotros, ¿qué os llega más y por qué medios os llega más? ¿Es un problema que la nueva información venga a través de esos cauces? Sí y no. Tiene sus ventajas, tiene punto de libertad, tiene punto de frescura, pero hay un punto de problema de veracidad.
el Real Madrid ha fichado a Olise. Entonces, papá, que el Madrid ha fichado a Olise. Y es, a ver, vete a la página del Real Madrid y compruébalo. Vete por lo menos a un periódico de tirada nacional, al Marca o al As o al Sport, y compruébalo. Iván, estoy hablando de un hijo mío, que tiene 14 años. Va y lo hace. Ah, no, papá, que no. Esta es la crisis de veracidad. ¿Cómo verificamos ahora la verdad de las afirmaciones que se producen en el debate público? En Cartagena, 100 muertos porque un inmigrante ha puesto una bomba en una iglesia en misa. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Cómo sé yo que es verdad lo que me llega si ya no me fío de los medios convencionales? ¿Albis es mi fuente de información? ¿Quién es mi fuente de información? Esto es un problema democrático muy serio. ¿Quién es mi fuente de veracidad? ¿De quién me fío yo ahora? Cuando ya no es la iglesia, cuando ya no es la familia, cuando ya no es la universidad y cuando ya no son los medios de comunicación. ¿Cuál es la fuente de veracidad ahora mismo en el debate público? Problema grave y serio. Y a esto se suma el papel pedagógico que hacen las redes sociales negativo. Las redes sociales nos están enseñando a que para participar en un debate público hay que ser agresivo y grosero. Cuando es lo contrario, cuando aquí nos estamos educando a exactamente lo contrario, pero empieza a dominar. A mí a veces me pasa en clase, oye, que no estamos en Twitter, que no se habla así, que no le hables así a tu compañero, que primero empieces por salvar su proposición, que luego digas qué es lo que tú piensas y luego dejes abierta una posibilidad de que el otro tenga razón o de que puedas llegar a un acuerdo, pero que no agredas, que no seas así, que no somos troles, que no nos hablemos así. Entonces hay un factor pedagógico muy serio y esto también está reflejado en el CIS. Tened en cuenta que chicos que sean de 2000, nacidos 2006, 2007, 2005, o sea, probablemente algunos de vosotros, ¿no? Vale. Os habéis, lo que llaman los sociólogos, politizado en un concepto, es decir, cuando habéis tenido 12 años, ya estabais cerca de Sánchez y el antisanchismo. Entonces, os habéis educado en un contexto en el que el mensaje dominante era cuidado que vienen los fascistas o hay que quitar a Sánchez como sea. Es decir, que el discurso dominante es con el otro ni a misa. Y punto. O sea, ni en broma con el otro, nada. Constantemente. Da igual de qué lado esté uno u otro. El mensaje constante es que no, que ya se ha acabado la época de los consensos, que se ha acabado la época del acuerdo, que se ha acabado la época del diálogo, con lo cual, ¿para qué voy a tener yo hábitos cívicos? ¿Para qué voy a tener yo hábitos de diálogo si ya no es lo eficiente? Lo que tendré que hacer es hábitos de artes marciales, o sea, soltarle un puñetazo al otro para noquear, porque no me importan sus ideas, lo que me importa es tener razón. Bien, esto es una habituación de redes sociales que colabora al problema de la polarización y la polaridad. ¿Puedo incumplir mi promesa en 5 minutos, Julio? Sí. Recapitulo, ¿vale? La idea que os quiero transmitir. Hay un descrédito de las virtudes democráticas, hay un descrédito de las virtudes cívicas y hay un descrédito de las instituciones democráticas. ¿Es justo? ¿Podemos defender su eficacia? Yo digo sí, pero hay muchas razones para decir que no. Y solo os he expuesto aquellas que animan a decir que no, cuando lo que quiero demostraros es que sí. ¿Hasta aquí me habéis seguido? ¿Sí? O sea, ¿estáis de acuerdo conmigo en que hay suficientes razones para desconfiar de la democracia y de las virtudes democráticas que implica la democracia? ¿No? Vale. Muy bien. Os parto de una pregunta. Porque es lo que está en el fondo de la batalla cultural, del descrédito social de las democracias y del meme de Lamine Yamal. Pregunta que hago a mis alumnos en clase. Un peruano o un senegalés que lleva 17 años viviendo en España, ha cumplido todos los requisitos legales para obtener la nacionalidad y ya es nacional español, o sea, puede jugar en la selección española. No hace falta, no me respondáis, pero pensadlo para adentro. Yo pregunto a mis alumnos, ¿un senegalés que lleva 17 años viviendo en España y que ya es nacional español, legalmente es español? ¿O es un senegalés con nacionalidad española? Bien, a esta pregunta tenemos dos respuestas, una cultural y una institucional o jurídica. La cultural, hasta que no aprecie los valores, hasta que no haga moralmente suyo lo español, no será un español, sino simplemente tendrá papeles españoles. La respuesta jurídica, no me meto en sus sentimientos, no me meto en sus pensamientos, no me meto en sus afinidades. Si cumple los requisitos legales, yo le trato como un español y decido expresamente no
incidir en eso. Meme de revuelta, por muy español que sea jugando en la selección española, Lamine Yamal nunca va a ser español, porque reza a los musulmanes y porque en sus botas lleva 2 banderitas que no son de España, porque él no se siente español. ¿Cuál es la respuesta de la democracia liberal a esto? Es una respuesta institucional. Es el respeto a que la libertad es tan sagrada que yo no me voy a meter en tu libertad, yo no me voy a meter en qué sientes, en qué piensas y en cómo eres. No es que se le quite importancia a lo que sientes, a lo que piensas y con lo que te identificas, pero sí que se dice que si nos metemos en eso, abrimos un melón que no tiene respuesta. Le preguntaron a Santiago Abascal, ¿pero qué es ser español? Y Santiago Abascal dijo, eso pregúntenselo a los universitarios, porque al final no tiene respuesta fácil. ¿Qué es ser español? Entonces, insisto, hablo desde la política, si estuviese Higinio hablando de ética y de ethos, la respuesta sería un poco distinta. Entonces, aquí la dificultad es combinar la respuesta ética con la política. Yo hablo ahora como político. Es mala cosa que la política entre a valorar si ese senegalés es suficientemente español. Es mala cosa cuando esto sucede. Por tanto, ¿cómo hemos construido la democracia en estos 2 minutos que me quedan? Sobre la idea de libertad que os ha explicado Higinio al principio de la charla. Es decir, la libertad es la capacidad de decidir. Y hemos profundizado hasta tal punto en esa capacidad de decidir que respetamos que todo el mundo la tenga. Es decir, la verdad no puede ser un obstáculo para la libertad de decidir. Y esto lo dijo Higinio en otro foro y permitidme que le cite. Dice, estamos muy acostumbrados a ver comparecer la libertad en la esfera pública, la verdad en la esfera pública. ¿Qué es lo que sucede? Que la verdad es innegociable. Si yo digo que lo mío es verdad, ya no puedo negociar contigo, porque yo con la verdad no negocio. Yo negocio políticamente, yo negocio en un convenio, pero yo con la verdad, no puedo negociar. ¿Qué es lo que sucede? Que nuestras democracias liberales han crecido, y fijaos el recorrido primero que ha hecho Higinio sobre el matrimonio, sobre la polis, sobre las tribus, ha crecido en el profundo respeto a que tú conserves tu libertad para decidir, tu poder para decidir. Hemos organizado un sistema que trata de conciliar estas libertades, que se resume en una forma que es la que quiero que valoréis si es eficaz o no, y que yo considero que sí, que se sintetiza en 3. El Estado de Derecho, es decir, las disputas que tengamos sobre las cuestiones de fondo las vamos a hacer a través de las leyes, y eso significa que las leyes las vamos a votar. Segundo, la separación de poderes. ¿Por qué? Porque la democracia liberal desconfía de la concentración del poder y del autoritarismo. Cree que la concentración del poder en una sola persona, por muy eficaz que sea la India, ahora que os lo mencionaba, preferimos el G7, preferimos una alternancia en el poder. ¿Por qué? Porque sospechamos de la acumulación de poder. Porque a Francia con De Gaulle le pasó esto. Francia sospechó del autoritarismo de De Gaulle, porque Raymond Aron, que era un liberal contemporáneo de Charles de Gaulle, se peleó todos los días con De Gaulle por la tendencia autoritaria de Charles de Gaulle. ¿Qué es lo que sucede? Que también la decisión autoritaria, como nos ha explicado muy bien de autoridad de Gaulle, es muy atractiva, es muy eficiente, y de hecho lo fue. Pero el liberalismo sospecha de eso. Entonces, alternancia de poder y división de poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Y por otro lado, libertad económica. La libertad económica es una de las grandes bases de las democracias liberales. Que haya libertad de mercado, libertad de empresa y una tercera pata que se suele olvidar y que el Papa también ha recordado, que es la justicia social. Es decir, que también haya una redistribución de la renta, y no es incompatible, ¿eh? La libertad económica y la justicia social no son incompatibles, y esto daría para otra charla. Por tanto, punto en el que estamos, punto en el que se encuentra la libertad frente a la polarización. La polarización es una amenaza real contra la libertad. ¿Por qué? Porque induce a esa encuesta con la que empezaba del CIS a creer que yo prefiero renunciar a la libertad porque la libertad me da más problemas de los que me evita. Se empieza a sentir que la libertad es un problema. ¿Qué es lo que yo os quiero transmitir? Que la libertad no solo no es un problema, sino que es la única solución. Gracias. A ver, ya tenemos un ratito, unos
minutos antes de comer para que alguno que quiera. Muy bien. Tenemos un ratito y además alguno que quiera, si quiere alguna pregunta pues, más personal lo puede hacer y acabemos enseguida. Yo creo que Luis, vale, es el primero que me ha parecido que ha levantado la mano, Luis Tarbón, ¿no? Perón Tarbón, que es francés, lo digo porque es nuestro único francés en este momento en la sala. A ver, adelante. Si me lo permite, Habla en me voz da alta. la impresión de que está utilizando la democracia como un sinónimo de libertad, ¿no? Y que también estaba comparando el sistema que tienen ahora en China, el sistema económico, con el sistema de libre mercado de las democracias. Pero, por ejemplo, en Europa en los últimos 80 años de veras no ha sido una economía de libre mercado, una economía muy sancionada, ¿no? Por impuestos, por regulaciones de la Unión Europea. Y entonces pienso que hay democracias que no defienden la libertad. Y quería ver cuál era su reflexión sobre eso. Pues nada, muchísimas gracias. O sea, yo creo que sí que tenemos una economía de mercado. Lo que pasa es que no tenemos un liberalismo como defendería, no sé, la escuela austriaca o Hayek, en el que no haya ningún tipo de regulación. Yo creo que la regulación es requisito necesario para la economía de mercado, que no hay mercado sin regulación. Yo creo que en esto podrías estar de acuerdo, ¿no? Creo. Pero sí que tienes, o voy a tratar de entender el pero grande que me haces. Cuando después de la Segunda Guerra Mundial, la Europa perdedora de la guerra, pero que vence, porque vencen los americanos, se tiene que replantear qué sistema económico quiere. Y Europa toma una decisión, que es ni liberalismo simple, como podría defender, simple digo puro, como podría defender la escuela austríaca o la de Chicago, Hayek, ni socialismo intervenido. Y el debate en Europa en aquella época es muy vivo. Europa lo que toma es una posición muy influida por el ordoliberalismo, por Röpke y compañía, que es una tercera vía, que es lo que a nosotros ahora, simplificando mucho, conocemos como estado de bienestar, que es las sociedades europeas no van a llegar a una conciliación por la vía de los valores y de los principios, pero si la construimos sobre el pilar de la sanidad y sobre el pilar de la educación, con una gran intervención del Estado, vamos a evitar que haya segregación social, ricos y pobres. Eso va a hacer que la política sea más templada y que se sostenga sobre dos pilares. Entonces, la democracia institucional se sostiene sobre una amplia intervención del Estado. Por tanto, aquí podrías tener, creo que de bastante razón, diciendo que no hay una economía de mercado pura. ¿Por qué? Porque hay, primero, una regulación de los mercados, por un lado, lo cual no me parece incompatible con la economía de mercado, pero lo segundo, que es el estado de bienestar, y una justicia redistributiva, o sea, una intervención cada vez más punitiva sobre los salarios más altos y los ingresos más altos para redistribuirlo a las rentas más bajas, esto obviamente es una economía de mercado intervenida, obviamente. O sea que hay una parte que sí. Lo que pasa es que, grosso modo, es una economía de mercado que tiene como fin sostener un estado de bienestar. Entonces, aquí lo que habría que poner en cuestión es si la democracia, llevando tu pregunta más lejos, y la mía, elevándola a un punto, es si es posible la democracia sin estado de bienestar, o si la democracia sería más pura sin estado de bienestar. Yo creo que ahora mismo, históricamente, la propuesta de la democracia cristiana apostando por una Europa en la que haya una política social, una justicia social y un estado de bienestar, se ha mostrado más eficaz. Yo no sé qué hubiese pasado en una Europa más segregada socialmente. Entonces, yo creo que ha mostrado cierta eficiencia en relación a tu otra pregunta, que ¿es lo mismo democracia que libertad? Dicho así, obviamente no. ¿Que yo lo estoy utilizando como sinónimo? Probablemente sí, pero tienes razón, no son sinónimos. La libertad la ha habido toda la vida, o sea, desde las cavernas, la libertad porque es una cuestión antropológica. Ha habido libertad política en muchas otras formas políticas que no son la democracia, o sea, puede haber libertad
política bajo la monarquía, puede haber libertad política bajo la aristocracia y puede haber libertad política bajo la democracia. ¿Que la democracia es el mejor de los sistemas posibles a día de hoy? Este era el objeto de mi charla. O sea, yo creo que sí. ¿Que es el único y que la democracia tiene el monopolio de la libertad? Creo que no, pero creo que a día de hoy, y la política es cuestión de posibilidades, mi juicio posibilista es que es la mejor de las posibilidades. Frente a alternativas internacionales que observo a día de hoy, que no sé si me parece la mejor alternativa. No sé si te he respondido. Sí, gracias. Estabas tú, luego tú y allí. Pues hay muchos, ¿eh? Seré muy Pues breve entonces, y yo en las respuestas también. ¿Cómo te llamas, perdona? Decide el nombre. Sí. ¿Cómo transmitimos eso a las personas? Al final, alguien que vea al opuesto político como un rival, que no vea reconciliación, ¿cómo transmitirle que esa polarización no es real, sino una simple estrategia política? Y otra, cuanto a lo último que ha dicho sobre que hace falta o es posible un cierto estado de bienestar, a algún profesor de mi universidad, ahora Juan Carlos, ya llamaría civil socialdemócrata, pero quería, aunque ya lo he respondido un poco en la pregunta que ha hecho, quería preguntarle si no cree que ese estado de bienestar puede llegar a corromper la democracia, pues eso, creando clientelismo entre los votantes o... Muy bien, yo creo, o sea, la sensibilidad por apreciar al otro se educa en muchos niveles de la vida y de la convivencia porque nos relacionamos con los otros en muchos niveles, entonces eso hay que educarlo en todos. Entonces cuando uno es pequeño, pues eso se educa, por ejemplo, la mesa tiene un factor civilizatorio, la mesa de comer tiene un factor civilizatorio enorme, la escuela es un factor civilizatorio fantástico siempre y cuando la escuela no se convierta en una burbuja o en un búnker, que es otra de las cosas que está pasando, que las escuelas cada vez tienen un rasgo cada vez más identitario, pero la escuela es educativo. Mi ámbito del que he venido a hablaros ahora, que es más institucional político, yo creo que la política, las instituciones y los medios de comunicación tienen un gran factor educativo. ¿Qué es lo que sucede? Que es que están haciendo una pedagogía inversa, que es que es rarísimo en la historia que se dé la situación que tenemos ahora mismo en España, y es que la polarización no sea social, sino que sea institucional. Siempre es al revés. Los que se pelean son los de arriba, los que se pelean son los de abajo, y arriba suele haber cierta unidad, más allá de disputas de poder. Ahora mismo estamos en una situación muy anómala, y es que la normalidad está infrarrepresentada, con lo cual a mí me parece que a nivel comunicativo y a nivel político hay una irresponsabilidad pedagógica brutal, muy señalable, muy fácil de identificar y culposa. Entonces, ahí, ¿qué es lo que habría que hacer? Luego lo segundo, perdón, y soy muy breve, Julio. A ese profesor que me llamaría socialdemócrata le diría una cosa: que los socialdemócratas no se apoderen de la justicia social, porque la justicia social la implementa en Europa la democracia cristiana o la derecha. Entonces, el Estado social, el Estado de bienestar no es un invento de la socialdemocracia, es un invento a nivel europeo de la democracia cristiana y a nivel histórico de la derecha. La izquierda pensaba que la intervención a través de las instituciones y a través de la economía de mercado lo que hacía era perpetuar el dominio de clases, con lo cual lo que había que hacer era revolucionar el sistema. La socialdemocracia muta en la socialdemocracia que conocemos hoy en los años 50, cuando la derecha ya estaba de vuelta de esto. Entonces, no soy socialdemócrata, soy demócrata cristiano, que no es lo mismo. Lo que pasa es que los socialdemócratas se han vuelto demócratas cristianos y no lo saben. Te digo solo como argumento de autoridad. En España, el Estado social lo implementa esto, como decía Pablo, por lo menos corre el aire, eso es buena señal. Cuidado. Mételo más que se va a caer otra vez. Perdonad porque por breve soy injusto, pero en España, como dato histórico y como argumento de autoridad, el Estado social lo implementan Cánovas, Dato y Maura, 3 personajes de derecha. La izquierda estaba otra cosa, la izquierda estaba en la lucha de clases y la revolución del sistema. O sea que no soy socialdemócrata, que es esto lo que el descuido de la derecha hacia la justicia social es un descuido imperdonable, de la derecha liberal. Es que es muy liberal defender el Estado social. Y perdón, otro argumento, Julio, es que es un tema que me encanta. Si tú coges las obras completas de Tocqueville, un personaje muy querido en esta institución, si coges las obras completas de Tocqueville, la democracia en América es esto, el antiguo régimen de la revolución es esto, y no os exagero, estos son sus discursos parlamentarios, todos dedicados a implementar
el Estado social, el Estado social, bueno, el Estado social, porque no era Estado de bienestar, pero el Estado social en Francia, como el Estado se tiene que preocupar del pauperismo. Eran todos sus discursos parlamentarios, un liberal de pura cepa. El discurso liberal es la justicia social. Sí, sí, como preguntan todos los chicos, vamos a hacer una chica. A ver, venga. Doña Carla. Sí, yo no sé exactamente cuál es mi pregunta, ¿vale? Pero bueno, sé breve. Muy bien. Pero lo voy a intentar. O sea, un poco la pregunta, por lo que he entendido de su sesión, es, o sea, si la democracia liberal es el sistema más eficiente, ¿no? Y con la pregunta de Luis, sí que ha dicho usted que es el sistema, hasta ahora, aunque no sea el mejor, porque no hay sistema perfecto, el más humano que hemos encontrado. Entonces, o sea, para mí, claro, o sea, yo no me pregunto tanto por cuál es el sistema más eficiente, sino cuál es el sistema que más nos beneficia como humanos, o sea, que más nos hace crecer como sociedad. Entonces, claro, a la vez es un problema porque esto es algo muy occidental, o sea, pues das la vuelta y miras a China y pues efectivamente lo que se preocupan es de la eficiencia y del crecimiento económico. Entonces, claro, o sea, esa mentalidad pisa nuestra mentalidad igual un poco más occidental y más humana de buscar algo más en nuestro sistema económico que lo puramente económico y material, ¿sabes? Entonces, o sea, mi pregunta es también, o sea, ¿hasta qué punto el sistema un poco más centrado simplemente en la eficiencia que tiene un poco China es sostenible en el tiempo por carecer de humanidad? Vale, perfecto. La tenías clarísima. Muy bien. Y además me viene muy bien, porque sí, ¿sabes? o sea, lo que yo quiero decir es que es más eficiente, pero no en sentido económico, sino en sentido moral. Si es que esa es mi pregunta, no es qué es más eficiente económicamente, sino qué es más eficiente para la defensa de la libertad. Es que esta es mi pregunta, porque si creemos que la democracia es ingenua, es que bien, defendemos las libertades individuales, la libertad religiosa, la libertad de conciencia, la libertad de mercado, la libertad económica, qué bien, pero mañana nos van a invadir los chinos y los musulmanes por el sur y los otros por el norte. Y al final éramos tremendamente morales, tremendamente respetuosos con la libertad, pero nos han invadido y hemos dejado de ser lo que éramos. Entonces la principal obligación de un pueblo es garantizar su existencia. Entonces, el discurso que empieza a circular en ciertos ambientes es que los defensores de la libertad somos unos ingenuos, porque aunque es muy bonito, no es eficiente para la libertad, porque en defensa de la libertad la pierdes. Sería la paradoja de la democracia. Tú das libertad y recibes tiranía. La pierdes, la tiranía de la mayoría, la tiranía del discurso, elegimos a los peores líderes políticos, Hitler llegó democráticamente al poder, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no es eficiente, pero no me refiero a términos económicos, me refiero de la libertad. Y yo lo que digo es que es lo más eficiente en términos de libertad. De hecho, el modelo chino, vamos a ver qué recorrido tiene. El modelo de intervención de medios de comunicación en Hungría ya hemos visto el recorrido que tiene. Entonces, gracias, sí, es que esa es la pregunta. Entonces, yo creo que es que la democracia nos hace moralmente mejores, porque nos hace más libres. O sea, la libertad es un valor moral, no es una consecuencia de la moralidad, es que es un principio de la moralidad, es lo que ha explicado Higinio. Es que la libertad está en el principio, por lo tanto, no podemos dejarla subrogada a otras cuestiones. Y es que además la defensa de la libertad es eficiente también para defender la economía, para defender la cultura, para defender la seguridad. Perfecto. Un chico ahora. Aquí yo creo que había levantado antes. No hay tiempo para todos. A ver. Dime tu nombre, Pablo. Y la carrera, decir siempre la carrera. A ver. ¿Qué haces? Yo he estudiado Derecho. Vale, estupendo, venga, ya está. Sí, en relación con la democracia, ¿qué opina usted de la República de Platón y su carta? Pues, a ver, esto es muy divertido lo que le responde Aristóteles, ¿vale? Entonces, lo que responde Aristóteles y la continuación que hace Benjamin Constant, ¿vale? Para irnos un poquito más a la modernidad. La pregunta es para los que no, un poco por dónde vamos, ¿la unidad moral es necesaria para la unidad política? Es decir, ¿es necesario que toquemos todos las mismas notas de la música para que podamos bailar juntos? Entonces, la respuesta de Platón, esto Irene Vallejo en Infinito en un junco, no sé si lo habéis leído, es un libro que es maravilloso, es muy crítica con este punto
de la unidad moral. En la política ahora mismo hay un debate muy vivo y es el comunitarismo frente al liberalismo. Es decir, si la democracia es posible si no hay una unidad previa. Es decir, si lo político es posible sin lo prepolítico. Mi tesis es que lo político ayuda a lo prepolítico y lo prepolítico a lo político, que se reúne. Entonces, mi respuesta es que Platón tenía un gran valor en su momento y tiene un gran valor simbólico, pero las virtudes políticas de Platón, siempre que al final quiso aterrizarlo, por ejemplo en Siracusa, no fue el más afortunado. Entonces, como respuesta breve tuitera, yo no pondría en Platón, en manos de Platón, una reforma del sistema político español. Bien, perfecto. A ver, una chica que voy cambiando. A ver, ánimo. Yo soy María, y mi pregunta va muy relacionada con lo de la paradoja de la democracia. O sea, sí que es cierto que ese sistema es libre, pero cuando se ve afectado, atacado por la tiranía, ¿cómo actúa? Es que no entiendo. O sea, Claro. por ejemplo, la relación entre potencias o países que, pues, por ejemplo, una parte de las democracias liberales, etcétera, cuando se enfrenta con algo que no es democracia. O sea, es lo de la crisis del multilateralismo. Cuando has dicho que no debemos retornar a la realpolitik, es la idea de que lo importante es la fuerza, pero ¿cómo te relacionas con alguien que sí que lo piensa? Vale, fantástico, María, muy buena pregunta. Pues si tu pregunta es cómo funciona, pues funciona bien. Si es que lleva funcionando mucho tiempo y funciona bien. España tiene la mejor política antiterrorista del mundo y funciona fenomenal. Lo que pasa es que solo nos llega la noticia de cuando hay un caso. Pero claro, no nos llega noticia de todos los casos. El sistema antiterrorista de la Policía Nacional de España y del Servicio de Inteligencia es que es exageradamente eficiente. Pero es que además lo curioso es que es mucho más eficiente que en lugares autocráticos, donde hay muchísimas más brechas de seguridad. Lo que pasa es que no nos llega. Pero es que funcionamos muy bien a nivel de policía y estamos muy bien organizados. ¿Cuál es el problema? Que el reto no es ese. El reto no es ese. El reto es que en un contexto en el que hemos crecido con el paraguas de seguridad de Estados Unidos, cuando Estados Unidos nos lo quita y tenemos una guerra en las fronteras, tenemos que redefinir nuestra política de seguridad y defensa, pero por una simple razón, no porque no funcione, sino porque no existe. Es que no la tenemos a nivel nacional. Y esto es un problema más, no es un problema de democracias, es más un problema de la Unión Europea. ¿Qué quiere ser la Unión Europea? ¿Hasta dónde quieren llegar juntos los Estados miembros? Pero esto no pone en cuestión a las democracias y al sistema de libertades. O sea, para tener menos terrorismo en España no hace falta limitar más las libertades. No es verdad. O sea, no hace falta violar la política de datos, no hace falta violar la intimidad del domicilio, no hace falta violar la intimidad, no hace falta para nada, que es lo que sí que hace Bukele, por ejemplo. No hace falta hacer eso para que haya seguridad en un Estado miembro. ¿Y cómo te lo demuestro? Porque es que es así, porque es que llevamos mucho tiempo con una política de seguridad que funciona muy bien. Entonces, el problema es qué hace Europa frente a China, y esto es una cuestión completamente distinta, pero esto no es un problema de qué hace la democracia frente a China, es distinto. No lo puedo desarrollar más, pero... Quedan 5 minutos. Los dos, si le hacéis la pregunta ahora, porque es que ya es la hora de irse al comedor. Y si hago otra pregunta llegamos tarde y les tengo fritos. Bueno, y además luego seguimos, ¿no? ¿Qué? Luego seguimos, además, ¿no? Luego hay otra... Otro ratillo, ¿no? Después de la comida tenemos un ratito, ¿o no? Sí, también tenemos, sí, Vale. también podemos hacer. De acuerdo. Venga. ¿Os parece? Venga, una pregunta. No sé cuál ha levantado antes la mano y la última. A ver. Rápido. Bueno, lo primero, muchas gracias, yo soy Inés, y bueno, mi pregunta es que tanto no lo que has dicho de lo de que polariza pierde, que a mí eso me llama la atención por tres cosas muy rápidas. Lo primero es que yo creo que en España solamente hay dos partidos que aspiran a ganar elecciones. O sea, los otros me parece que aspiran a cogobernar o a coordinar, pero no sé hasta qué punto entonces pierden, porque quizá tampoco necesitan ganar elecciones. Pero lo segundo es que no siempre el que gana elecciones gobierna. Y al final es que todos escenifican esa polarización, entonces todos pierden. La apunto y luego respondo junto, ¿no, Julio? Sí, pero ya, como tenemos luego una tertulia, después de la comida, contestamos tu pregunta y nos vamos a comer, y en la tertulia comenzamos por los que quedan huérfanos y así os pueden contestar muchísimo mejor con más tiempo.
aunque la tertulia tenga luego el propio guión. Venga. Muy bien. Pues, o sea, solo esta. Y todas las demás para la tertulia. Sí, todo lo demás para tertulia. Venga, Sí. vale. El que polariza pierde elecciones. ¿Vale? O sea, no es que el que polariza pierda moralmente, es que una estrategia para ganar elecciones enfocada en la polarización es una estrategia perdedora de elecciones. No perdedora moralmente, también moralmente, pero no me refiero a que es una mala estrategia, que es perdedora. Lo que pasa es que, claro, ha cambiado el escenario, de un escenario en el que estamos acostumbrados a un bipartidismo a un multipartidismo. Entonces, hemos pasado de un escenario bipartidista a un escenario bibloquista. Entonces, empezamos a entender la política como una lucha de bloques. Y esto genera una confusión tremenda, de la que además notas que los propios líderes, algunos líderes políticos, son víctimas y otros se aprovechan. ¿Por qué? Porque esto supone que todo lo que está en un bloque es parecido o compatible y todo lo que está en el otro bloque es parecido o compatible, porque son la derecha o la izquierda. De hecho, si veis los titulares de las encuestas, el analista político siempre dice la derecha suma. Ahora, ¿no? Cuando sea la izquierda, pues la izquierda suma. La derecha suma. Y es que no es verdad. Es que la derecha no suma. ¿Por qué? Porque son incompatibles. Y porque luego electoralmente no va a funcionar esa suma. De hecho, vamos a esperar a los resultados de las próximas elecciones generales. Es que no genera mucha confusión porque asimila cosas que son inasimilables. Entonces, ¿esto qué hace? Que dentro de los propios bloques que ahora haya que analizar comportamientos dentro de los propios bloques. O sea, ya no es derecha e izquierda, sino que dentro del propio bloque tú te das cuenta que hay uno que no aspira a gobernar, pero que aspira a ser determinante. Entonces, se puede permitir el lujo de afirmar exageraciones que no le van a llevar al gobierno, que puede que le resten votos, pero que sí que satisfacen un nicho. Por tanto, el análisis del bipartidismo era muy fácil, era mucho más sencillo que el nuevo contexto del bibloquismo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, te encuentras con un Partido Popular que tiene un enemigo a la derecha y un enemigo a la izquierda. No tiene un socio a la derecha y un enemigo a la izquierda. Lo que pasa es que seguimos pensando en términos bipartidistas lo que son términos bibloquistas. Con lo cual, ¿el que polariza pierde? Claro que sí, no van a ganar las elecciones. ¿Qué es lo que sucede? Que ya que lo has dicho tú, es que algunos no aspiran a ganar elecciones. Algunos lo que aspiran es a copar un nicho electoral que, aunque no te da la victoria electoral, sí que te da una posición dominante que te permite o negociar o por lo menos muchas subvenciones y que muchos vivan muy bien contigo. Y esto hace que la política ahora mismo sea tremendamente complicada. Oye, pues muchísimas gracias. A vosotros.